Jesús. Ya, pasó. Jesús resucitó. Jesús ha resucitado. Eso, el Señor ha resucitado. Ahora, quiero que pensemos que cuando Jesús, en la semana de pasión que estamos terminando hoy, piensen en eso. A Jesús lo traicionaron, lo vendieron, lo negaron y se fueron y lo dejaron solo. Luego Jesús resucita y yo me pongo a pensar, piensen esto por favor. Usted en los zapatos, bueno, en las sandalias de Jesús resucitado, se aparece. Yo buscaría a todos esos que me abandonaron, que me negaron, ¿y qué haría? Sinceramente, no se ponga tan espiritual. Yo llegaría y lo buscaría. Venga para acá, ¿dónde están esos sinvergüenzas que me abandonaron? ¿Dónde está? A Pedro, mira, Pedrito, venga, faltón, ¿cierto? El faltón de Pedro que dijo, hasta la muerte, ¿sí? ¿Qué sentirían ustedes que sus amigos le digan, contigo hasta la muerte? Sí, corazón. Y cuando llega el momento de la verdad, nos abandonan. ¿Qué sentirían? De verdad, tristeza, ¿cierto? Y luego usted aparece resucitado y los ve. ¿Qué les diría? ¿Sí o no? Que uno diría, muchos faltones, ¿cierto? Ahí se conoce a los amigos, ¿cierto? En el dolor, en las circunstancias difíciles, se conoce a los amigos. Pienso en esto, recuerdo, mi padre era un hombre muy amiguero, pero el pobre viejo se quebró cuando murió muy mal de plata y éramos 20 personas, creo, enterrando al viejo. Yo decía en mi corazón, ¿dónde están todos esos zánganos que iban a buscarlo todos los días porque decían que era su amigo del alma? Se dan cuenta que uno en los momentos difíciles es que conoce a los amigos. A Jesús lo dejaron solo. Y lo que quiero que pensemos en esta mañana es cómo trata Jesús a las personas que le fallan. ¿Cómo nos trata Jesús a los que le fallamos? Porque nosotros muchas veces también le fallamos. ¿Cómo nos trata? Cuando nos fallan a nosotros solemos reaccionar como, ya no vuelvo a confiar más, ¿cierto? Expresiones como, se me salió del corazón. O expresiones como, no, yo no vuelvo a confiar en esa persona porque me dio la puñalada. ¿Sí? ¿Cómo es? La puñalada trapera, dicen algunos, ¿cierto? O sea, me traicionó, en pocas palabras. Jesús fue traicionado, negado, vendido y estuvo solo. Pero, ¿cómo trata Jesús a las personas que le fallan? Y me llama la atención esto en Juan capítulo 21, y les animo a que lo puedan leer completo, por favor. Pero en Juan capítulo 21 nos habla que cómo trata Jesús a los que le fallan. ¿Qué hace Jesús con ellos? ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús con los que le fallaron? ¿Sí? ¿Qué hizo? Y quiero mostrarles aquí cómo empieza Juan capítulo 21 y quiero que vean el primer versículo. Dice así, ¿sí? Él toma la iniciativa de buscarlos y dice, vea, después de esto Jesús, ¿qué dice ahí? Se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, ¿cierto? Que es el mismo lago de Tiberias. Sucedió de esta manera, y quiero resaltar algo aquí. Jesús se aparece a ellos. Esa expresión se aparece es que se revela. Es decir, Jesús los busca. Miren, si alguien nos traiciona, uno lo que menos quiere es ver al traidor, ¿o no? Y si uno lo ve, le dice, mire, piérdase, mire, o por ahora al menos, ¿cierto? ¿O no? Diga la verdad, uno dice, no, mire, por ahora no quiero verlo. De pronto después, cuando ya procese y después lo voy a perdonar, perdónenme que no soy tan espiritual de perdonar tan rápido, pero necesito tiempo. Jesús se aparece a ellos, se revela a las personas que lo habían negado, que sabían que lo habían abandonado. Se revela, se apareció, dice, y lo hace en un lugar muy especial. Dice que en ese lago era el lugar, el mar de Galilea o de Tiberias o Tiberíades, como dicen en la Nueva Versión Internacional, es el lugar, escenario de muchos eventos importantes. Por ejemplo, es el lugar donde sucedió el llamado de la gente. La pesca milagrosa sucede allí, ¿sí? Y muy cerca sucedió lo de la alimentación de los 5,000. Vale decir, Jesús revelándose en un escenario muy familiar para ellos, que probablemente evocaba en los discípulos muchas memorias del obrar sobrenatural de Jesús y del amor para con ellos. Pero quiero que noten esto, por favor. ¿Cómo trata Jesús
a las personas que le fallan, que le fallamos. Jesús no está ahí acusándonos. Jesús no es el que está condenando, mire, pecador, ¿sí? Usted no está señalándonos. No, Jesús está tomando iniciativas. Todo lo contrario a nosotros, que nos distanciamos y no queremos ver a la persona que nos falló. Jesús, por el contrario, dice, se revela, se muestra. Y lo hace en un momento también frustrante para ellos, porque ellos estaban, dice, esa noche pescando. Pedro, Tomás y los demás estaban pescando. Y esa noche, dice, no pescaron nada. Y Jesús se aparece y le dice, echen la red por la derecha, echan la red, y de pronto dice que 153 peces de buen tamaño y esa red que se rompía. Un milagro. Salen, ¿sí?, hasta la orilla, pero quiero que pensemos en los detalles. Jesús les dice así, dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que dice que ya no podían sacar la red. Vean lo que pasó, un milagro, ¿sí? Y Jesús lo hace en un lugar, otra vez, escenario de memorias muy agradables, de muchas memorias. Pero pensemos en esto, ¿cómo nos trata Jesús cuando nosotros también le fallamos? Porque nosotros muchas veces podemos fallarle y lo hacemos de pensamiento, en palabra, en obra o en omisión. Por mi culpa, ustedes se la saben, ¿cierto? Porque fallamos de muchas maneras. Pero pensemos en esto, hoy que celebramos resurrección, Jesús toma la iniciativa y quiere revelarse también a nosotros hoy. No sé si esta semana le hemos fallado al Señor, pero quiero que piensen esto. Él toma la iniciativa para revelarse y se apareció, se reveló y lo hace hoy a través de su palabra. Por eso, cuando le fallemos al Señor, lejos de pensar, no, o azotarme como en una época cristianos lo hacían, es pensar, el Señor quiere estar en comunión con nosotros. Él quiere acercarse a nosotros. Él toma la iniciativa y espera que nosotros estemos dispuestos. Pero quiero que pensemos algo más en el texto. ¿Qué sucede? ¿Cómo trata? ¿Qué más? ¿Cómo trata Jesús a los que le fallan? Yo quiero que piensen en lo que sigue, en el capítulo 21, en el versículo siguiente, por favor. Le pido que me ayuden en pantalla, si lo pueden poner. Dice así, dice, Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Los está invitando a desayunar, ¿sí? Y les da de comer. Lo que quiero que pensemos acá, ¿qué hace Jesús con los que le fallan? ¿Saben? No solamente se aparece tomando la iniciativa de buscarlos, sino que Jesús les demuestra su amor y los atiende. Yo me imagino la cara de Pedro viendo a Jesús. ¿Se imaginan a Pedro? Pedro viendo a Jesús. Ay, Señor, ¿sí? Después que Pedro había hecho todo vehemente, impetuoso, no, te voy a negar y hasta la muerte contigo. Y Pedro está allí y el Señor los llama y le dice, hey muchachos, vengan a desayunar conmigo, ¿sí? Y les prepara el desayuno, ¿sí? Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a la gente. Jesús desayunando con estas personas. Noten que Jesús les muestra su amor. Jesús a Pedro no le recrimina, no le regaña. Le dice, Pedro, ¿ya ves? Tan emotivo tú que no me vas a negar. Me negaste 3 veces, Pedrito. Tampoco le dice, Pedrito, tranquilo, ¿sí? No, ya te perdono. No, tampoco. Pero ojo, los actos de Jesús demuestran que lo está perdonando. Les sirve, los atiende, le dice, muchachos, vengan, traigan el pan, comamos. Y sirven y comparten un momento. Quiero que pensemos en esto. Jesús resucitado, ¿cómo trata a los que le fallamos? Toma la iniciativa, se acerca a nosotros y nos quiere demostrar amor una y otra vez, ¿sí? ¿Qué más hizo Jesús con ellos, con los que le fallaron? Demostrar su amor, ¿sí? Pero hay algo más, ¿sí? Todavía no se adelanten ahí en pantalla. Quiero que pensemos primero en estas 2 cosas. Jesús toma la iniciativa y Jesús demuestra su amor. Hay personas que piensan en Jesús como un Dios condenador, un Dios que está para azotarnos, para señalar las faltas cada vez que uno peca. Ay, pequé, sí. Ay, le embarré. Sí, fallamos muchas veces. Ahora tampoco Jesús es alguien que se hace de la vista gorda. Ay, siga adulterando, mijito, venga que yo lo amo. No, siga robando y venga. No, tampoco. Jesús no le dice eso a Pedro.
No, pero Jesús le demuestra amor a Pedro. Pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando nosotros le fallamos a una persona y esa persona, lejos de caernos encima, nos demuestra amor? ¿Cómo nos sentimos? Terrible, ¿cierto? No, yo quisiera que más bien me regañaran, ¿sí? Pero Jesús, ¿por qué lo hace? ¿Por hacernos sentir mal? No, Jesús nos hace porque nos ama profundamente. Y una y otra vez nos demuestra su amor. Pero no se queda allí solamente, con demostrar amor. Y otra vez recuerde, toma la iniciativa, demuestra amor, sino que Jesús quiere seguir trabajando con nosotros, quiere seguir trabajando con el carácter. Y es lo tercero que quiero mencionarle. Jesús sigue trabajando con el corazón de cada uno. Vale decir, se acerca a nosotros, toma la iniciativa, nos muestra amor, pero no nos deja así como estamos. Es decir, no nos deja con nuestros errores, con nuestras faltas. Él quiere seguir trabajando con nosotros. ¿Y cómo lo hace? Quiero que pensemos aquí en Pedro, ¿sí? Vea lo que Jesús le dice a Pedro, y quiero que piense aquí. Vean este versículo, dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó, ¿a quién? A Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro, ¿cómo contesta? Vea: Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Ahora, algunos aquí tratan de pensar, y se deben haber escuchado esto, que Señor le dice, me amas, y él dice, te quiero. Y Jesús le dice, me amas, te quiero. Y algunos dicen que Pedro usa una palabra diferente. Sí, y van a escuchar de pronto esto en algún lugar. Hay dos palabras aquí en el original, en el griego, agapao o ágape y fileo. Ágape dicen el amor más puro y fileo el amor entre amigos. Mire, la verdad, lo cierto es que Juan, quien escribe el Evangelio, usa estos términos de manera intercambiable. No es tanto así como que te amo y te quiero. Y por otro lado, Jesús no está rebajando sus demandas al decirle, ¿me quieres? No. La primera pregunta es, ¿me amas? Y él dice, te quiero. Y vean el texto, vean lo que sigue. Sigue Jesús preguntando. Quiero que pongan, él dice, Jesús se acercó otra vez. Siguiente versículo, por favor, si lo ponen ahí en pantalla. La segunda pregunta de Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Vea que ahora dice cuida, no apacienta. Y sigue el texto, vea otra vez. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora Jesús dice, ¿me quieres? Y otra vez viene la explicación de quienes dicen, vean cómo Jesús está poniéndolo al nivel de Pedro, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado esto, ¿cierto? Le dolió, y dice el versículo siguiente, ¿me quieres? Le dijo, Señor, tú sabes, lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Escúcheme con atención, por favor. Aquí Jesús, ¿por qué le pregunta 3 veces a Pedro esto? Algunos dicen 3 veces lo negó, 3 veces que afirme que lo ama. Aquí Jesús, y reitero, por favor, no es que está Jesús rebajando sus demandas, diciéndole, Pedro, ¿me quieres? Entonces sí, ya te quiero. No. El meollo del asunto aquí es que Jesús está trabajando con el carácter de Pedro. ¿Cómo hubiera contestado Pedro antes? ¿Se imaginan? Pedro contestó, no te voy a negar. Cuando el Señor le hubiera dicho en ese momento, Pedro, ¿me quieres o me amas? Pedro hubiera contestado, con todo mi ser. ¿Sí? Porque Pedro era el típico hombre impetuoso, atravesado, impulsivo. Cualquier parecido con la realidad, por favor, pura coincidencia, ¿cierto? No miren a nadie. ¿Qué está haciendo Jesús con Pedro? Algunos dicen, oiga, Jesús muy duro porque 3 veces le pregunta hasta que le duele al pobre Pedro. Lo que Jesús está haciendo con Pedro es trabajando con su carácter. Y fíjense la respuesta de Pedro. Pedro responde humildemente y dice, Señor, y le duele, tú sabes que te quiero. Señor, ya no me preguntes más porque me siento mal después de haberte negado 3 veces, ¿cierto? Lo que quiero que pensemos aquí, Jesús resucitado se revela para mostrar su amor y para seguir trabajando con nosotros. El Señor no dejó a Pedro así como estaba. Pedro, después de esto, yo creo que se volvió ya más mansito, ¿cierto? Más tranquilo. Ya podía responder, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor conocía el corazón de Pedro, pero Dios va trabajando con él, va trabajando con Pedro. Y quiero que pensemos aquí en esto. Nosotros muchas veces le fallamos a Jesús. Podemos tener buenas intenciones, pero muchas veces le fallamos. Jesús resucitado hoy
quiere seguir trabajando con cada uno de nosotros en nuestras áreas débiles. No quiere dejarnos así como estamos. Por eso cuando cometamos errores, cuando fallemos, y podemos fallar de muchas maneras, cada uno tiene áreas débiles, unos con su genio. Por eso a veces no hay quien se los aguante, ¿cierto? Otros de pronto luchan con el dinero, como hablábamos hace 8 días. Otros con sus pensamientos. Otros de pronto luchan con la pornografía. Otros de pronto luchan en las relaciones interpersonales, rencores, heridas del pasado, tantas cosas difíciles. Lo que quiero decirles es, el Señor se acerca a nosotros porque está vivo. Nos demuestra su amor y quiere seguir trabajando con nosotros. Y no nos desecha. Porque otra persona hubiera dicho, mire, ese Pedro es un faltón para afuera. No, el Señor le da una nueva oportunidad a Pedro. Le dice, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Jesús confiando otra vez en el que le falló. ¿No le parece impresionante eso? Por tanto, cuando le fallemos a Jesús, no pensemos que Él nos va a desechar. Jesús nos da una nueva oportunidad. Jesús no es como nosotros. Nosotros sí desechamos rápidamente. No voy a volver a confiar. Y he escuchado a personas decir esto. Yo no quiero tener amigos porque ya me han fallado. Y no quiero volver a sufrir. No, Jesús está dispuesto a volver a sufrir por nosotros. Le dice a Pedro, Pedro, tú vas a tener un nuevo rol. Y piense en esto, por favor. El centro de este relato no es Pedro. Aunque se habla de él. Y quiero animarla a que siga leyendo el capítulo 21, que hay más detalles aquí. Pero el centro no es Pedro. El centro es Jesús resucitado, trabajando, restaurando la vida de un hombre como la de Pedro y trabajando con la vida de sus discípulos. Por eso pensemos hoy, Jesús resucitado quiere trabajar con nosotros. A manera de conclusión, yo quiero ponerles algo aquí en pantalla que quiero que lo puedan leer. Dice así, Jesús resucitado, revelándose aún a los que le fallan para demostrar su amor, restaurar la vida y dar nuevas oportunidades. Él está vivo y quiere seguir obrando en las áreas débiles de cada uno de nosotros. Celebramos resurrección, pero pensemos en esto. Es relevante la resurrección porque el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que hoy está a nuestro alcance para que esas áreas débiles con las que sufrimos puedan ser transformadas por Él. ¿Con qué luchamos? A manera de reflexión le pongo un par de preguntas aquí. La primera es, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? Usted mira, 1, 2, esta semana, ¿cuántas veces le hemos fallado a Jesús? Pero la segunda pregunta es, ¿en qué área de mi vida está trabajando Jesús resucitado en estos días? ¿Hay algún área? Si usted me dice ninguna, es que usted ya es un producto terminado, usted ya está para el cielo, mejor dicho. Ya llegó al cielo y no se dio cuenta. Pero en esta tierra, todos nosotros todavía estamos en proceso de manufactura. Jesús sigue trabajando con nosotros y Jesús está vivo. Y recuerde esto, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el poder que hoy en Cristo Jesús quiere revelarse a nosotros para trabajar en esas áreas débiles, para que en esta tierra podamos vivir de una manera diferente. Y esto no es religiosidad, esto es cristianismo. Recuerde, religión es lo que el hombre hace para llegar a Dios. Cristianismo es lo que Dios ha hecho para llegar al hombre en Cristo Jesús. Jesús revelándose. Por eso cuando usted escuche ideas como esas, que es condenado por lo que fallé, el Señor quiere restaurar, quiere perdonar, no nos quiere dejar así, quiere cambiar la vida para que nos parezcamos más a Él. Vamos a orar y en oración digámosle, Señor, queremos pedirte, tú resucitado, sigue trabajando conmigo, revélate a mí, gracias por tu amor y trabaja en esas áreas donde necesito ese toque sobrenatural de tu parte. Acompáñenme a orar, vamos a orar, quienes nos ven en la transmisión, cerremos los ojos, inclinemos nuestra cabeza como señal de reverencia y pidámosle a Jesús que Él siga trabajando con nosotros y con nuestra familia. Señor, en esta mañana donde celebramos tu resurrección, te pedimos, Jesús, que tú sigas revelándote a nosotros en esos espacios a solas contigo y tu palabra, para poder seguir experimentando tu amor y tu poder transformador en aquellas áreas en las cuales son una debilidad y luchamos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros.
Tú sabes las luchas que tenemos, las preocupaciones. Tú conoces nuestra fragilidad. Señor, tú nos conoces muy bien y por eso venimos ante ti. Tú conoces nuestros quebrantos también, nuestros dolores. Señor, perdónanos porque en esa pandemia de pronto te hemos fallado tantas veces dejando de confiar en ti. Señor, pero gracias que tú no estás allí para condenarnos, acusarnos, sino que tú quieres seguir revelándote a nosotros y seguir trabajando con nuestra vida. Señor, queremos tener esa actitud de Pedro, humilde, de decirte: Señor, tú sabes que te amamos. Tú sabes que queremos seguirte. Pero tú sabes también, Señor, que muchas veces luchamos con nuestra fragilidad, con nuestra debilidad. Y te pedimos, Señor, que ese poder que levantó a Jesús de los muertos también pueda, Señor, en nosotros causar esa transformación para la gloria de tu nombre, para el bien nuestro y para el bien de quienes nos rodean. Jesús, gracias porque estás vivo y estás vivo para seguir transformando vidas. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.